tal amigos? Bienvenidos a tu podcast Aprenderemos. Te saluda tu amigo Gerardo García y como cada miércoles te doy las gracias por estar aquí. Hoy tú y yo tenemos unos minutos para platicar. Si vas a la escuela, a la oficina, al trabajo, quédate. Ya estás aquí, ¿qué es lo peor que podría pasar? Te aseguro que algo bueno hoy te vas a llevar. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy miércoles 15 de julio, otro miércoles de podcast, siendo estamos en vivo, estamos grabando desde mi casa, que es tu casa. Estoy en Monterrey, Nuevo León, creo que ya es algo que ya te había platicado. Y el tema de hoy es un tema muy padre, es un tema que me gusta mucho y que yo creo que si tú eres foráneo, si alguna vez fuiste o si estás pensando en salir de tu casa, de tu ciudad, para trabajar, para estudiar o tienes otros proyectos, es muy probable que este tema te interese. Para empezar, ¿qué es un foráneo? ¿A qué le llamamos foráneo? ¿Por qué utilizamos mucho este término? De manera conceptual, un foráneo es, según la Real Academia Española, es un adjetivo para una persona o cosa, así lo menciona, que es extraña o que procede de otro lugar. Y tocando el tema que somos foráneos, todos aquellos que llegamos de nuestra ciudad a una ciudad que no es la que nos vio crecer, que no es donde nacimos, claro que hay de foráneos a foráneos, pero ¿qué es lo que distingue a estos? No le quisiera llamar tipos, sino cuál sería la diferenciación principal entre un foráneo y otro. Viendo diferentes temas, diferentes artículos, diferentes opiniones, llego a la conclusión que lo que te diferencia de ser un foráneo a otro es el nivel socioeconómico en el cual te encuentras. Y es que cuando eres estudiante, tú no puedes definir en qué nivel vas a estar. Los únicos que podrían definir en qué nivel estarías, pues básicamente esto lo van a decidir tu familia. Y si eres profesionista, pues de alguna manera tampoco puedes decidirlo porque esto va a depender directamente de los ingresos que tengas. Y solo como dato, para que te des una idea de más o menos qué puede definir en qué nivel vas a estar una vez que eres foráneo, al menos de la parte de un profesionista. En esta semana me encontré algunos artículos, encontré uno que ya había visto en Forbes MX, que es la página de México, el cual decía que si tus ingresos iban de los 5,000 a los 14,000 pesos, estabas en una clase media, pero si lo superabas, estabas pues en la clase alta. ¿Cuál era la clase media? Según este artículo decía que el 45% de la población pertenece a y la clase alta, en donde rebasa supuestamente los 14,000 pesos, estás dentro del 19% de la población. Pero hace una semana, curiosamente encontré un artículo en New York Times que se llamaba ¿No soy clase media? Así en forma de pregunta. Y curiosamente decía que existía el mito, que yo creo que muchos lo hemos pensado, de que todos somos clase media o de que la mayoría de los mexicanos, al menos con los que yo creo que tienes un contacto, es clase media. Y no era así, o sea, realmente hablaba de que el 61% de todos los que creíamos que somos clase media, solamente un 12% realmente lo era. Estamos hablando de mucho menos de la mitad de ese porcentaje. Y que para pertenecer a ese rubro, pues tus ingresos tenían que dar en promedio al menos los 16,000 pesos mensuales. Y creo que eso lo hablaba por persona. Y además de eso tenías que trabajar menos de 48 horas a la semana. Y ya con todo esto, fue un artículo que encontré que sí me puso a pensar mucho dónde estamos ubicados, porque realmente una cosa es lo que pensamos y otra cosa muy diferente es realmente en qué nivel nos encontramos de acuerdo a nuestros ingresos. A lo mejor eso es un tema ya para otro capítulo, hablar un poquito más de cosas de profesionistas, de ingresos, de cómo distribuir tu dinero, pero sí es un dato que tienes que tomar mucho en cuenta si piensas que vas a ser un foráneo próximamente. Con esto, con este intro y con esta información que me hubiera encantado saber antes, me hubiera gustado mucho que alguien me la dijera, quiero contarte una experiencia muy personal que espero que te sirva. En el año 2016, si no me equivoco, yo estaba en octavo semestre de la carrera, ya estaba por terminar, me faltaba pues nada más mis prácticas profesionales, un papeleo, prácticamente ya estaba del otro lado. Entonces me toca hacer mis prácticas. Afortunadamente las escuelas en el país, al menos la mayoría o las que yo conozco, y no sé si sea un acuerdo de la secretaría, pero te obliga, te forza a hacer tus prácticas profesionales y un servicio social, lo cual de verdad que me parece algo sumamente aceptable, porque te están dando la oportunidad de ir a un lugar
donde hay personas que no te conocen, que no saben absolutamente nada de ti. Obviamente más que un papel, una solicitud de empleo, pero muchas veces eso no dice o no refleja lo que somos. Y te dan una oportunidad muy importante para desarrollarte. En su momento yo decidí hacerlas en una empresa que se ajustaba mucho a mis necesidades y a los proyectos personales que tenía en ese tiempo. La empresa estaba en Victoria, era una empresa muy chica, pero la verdad estaba muy bien. Aprendí muchas cosas, hice muchas cosas diferentes que no sabía que se podían hacer en una empresa. E incluso yo me acuerdo que me apoyaban con pues algo simbólico, algo semanal, con el que sí compré varias cosas. Me acuerdo que incluso creo que compré una computadora que más adelante me sirvió mucho para la maestría. Pero un día tuve que regresar a la escuela donde estuve, al tecnológico, donde, pues bueno, yo ya no tenía que ir porque ya había cursado mis materias, ya nada más quería ir a ver un trámite de la titulación. Entonces me encuentro un profesor que admiro mucho, que es una de las personas que durante la estancia en el tecnológico me enseñó muchas cosas y incluso creo que más allá se convirtió en un buen amigo. Me lo topo y me dice, ¿qué tal Gerardo? ¿Cómo está? Y estuvimos platicando 2, 3 minutos y de pronto me pregunto que qué estaba haciendo ahí, que por qué no estaba haciendo mis prácticas. Y yo le respondo, no, sí, o sea, sí las estoy haciendo, además que estoy con el ingeniero tal y estoy haciendo esto y esto y esto. Y me dice, bueno, me dijo, yo pensé que iba a estar en otro lugar, en una empresa mejor. Y la verdad, cuando me dijo eso, pues sí me puso a pensar ¿por qué me dice eso? O sea, me dijo, yo pensé que ibas a estar al menos fuera de Victoria. Y sí te confieso, sí fue algo que me dolió porque sí me hizo sentir de alguna manera, pues insuficiente. Y aquí, ojo, hay dos cosas que quiero aprovechar el quórum para contarte de algo que me dejó una gran lección. La primera y la más importante de todas, y aplica aquí, aplica hoy, mañana y siempre, no estamos para complacer a nadie. Tenemos nuestros propios objetivos, nuestras propias metas, y no intentes complacer a nadie, complácete a ti. Sé feliz tú con lo que haces y que te llene. Y la segunda cosa que quiero dejar muy claro con todo este tema y específicamente con el episodio de hoy, quedarte en tu ciudad jamás va a ser sinónimo de quedarte en una zona de confort. ¿Y qué es la zona de confort? Bueno, algunos autores la definen como una zona de comodidad, a veces un estado mental, donde hay miedos, donde hay barreras que te limitan a continuar y donde te da mucho miedo tomar riesgos para salir de tus habilidades, de las cotidianas, de lo que normalmente haces. Algunos otros autores pues lo definen como un estado de un piloto automático que al final puede que te lleve a tu destino, pero no estás llevando el control, no estás explotando lo que pudieras hacer. Y quiero ser muy claro con esto. Si en tu ciudad hay oportunidades para ti, hay crecimiento, quieres emprender, tienes en mente negocios o mucho trabajo, otros proyectos de crecimiento personal o profesional, para nada estás en una zona de confort. Ese es tu lugar, puedes explotarlo tanto como tú lo quieras. Entonces, que no te vendan esta idea de que quedarte ahí es una zona de confort. Entonces yo le respondo al profesor, le digo, bueno, le cuento la razón por la cual me había quedado y lo primero que me dice es, si yo tuviera el potencial que tú tienes, a la primera oportunidad que tuviera, me voy de aquí. Y aquí te va mi consejo. Cuando alguien te diga que tienes un gran potencial, cuando alguien de verdad te lo diga de frente, alguien sincero, lo mejor que puedes hacer es creerle. Claro que sin perder los pies del suelo, porque cuando alguien te lo dice es porque alguien cree en ti y muchas veces no nos damos el tiempo y a veces ni siquiera aceptamos que tenemos ese potencial. Así que no te subestimes y como consejo y tomando el tema de eso de las prácticas profesionales porque es lo que puede ser que más adelante te lleve a ser un foráneo o incluso las mismas prácticas te hagan serlo, escoge una buena empresa, escoge empresas grandes, escoge empresas que tengan planes de desarrollo y de crecimiento para ti. El día de mañana es una empresa a la cual no le debes nada y que te puede dar todo, te puede dar un puesto, te puede dar continuidad. Busca hacer un buen papel durante tus prácticas. Ese yo creo que es el mejor consejo que pudiera darte de toda tu vida académica. Y justo aquí, después de esa plática con ese doctor, con un profesor, me implanta una idea que yo creo que me cambió totalmente lo que era mi plan. Me implanta la idea de que yo necesitaba salir de mi ciudad. Y yo te pregunto, ¿por qué las personas deciden salir de su ciudad? Hay muchas razones, principalmente yo creo que es por estudios, por trabajo, por libertad,
incluso por seguridad y pues si eres de Tamaulipas no me vas a dejar mentir con esto. Después de mucho pensarlo, de platicarlo y sobre todo de un gran proceso de análisis muy personal, dije, ok, ya lo decidí y me voy a ir a estudiar una maestría. Pero ahí sí surge la segunda pregunta. ¿A dónde me voy? Yo te recomendaría que una vez que definas que sí es tu deseo ir a otra ciudad, ir a buscar una oportunidad distinta de crecimiento, yo te comparto que yo me fui porque al menos en mi área no estaba tan explotado lo que podía hacer. Sabía que había lugares donde podía crecer más, donde podía desarrollar un poco más de potencial. Esa es la razón principal de haberme ido. Claro que si estos mismos estudios hubieran estado en Victoria, en la ciudad donde yo soy, por supuesto que me hubiera quedado porque es una ciudad que me encanta, es una ciudad que pudiera decir que tiene todo lo que quiero, todo lo que me hacía ser de ella, pero que no estaba lo que necesitaba en ese momento. Entonces lo primero que hice pues fue voy a enlistar toda la lista de lugares y de ciudades que puedo irme. Llámese lugares a escuelas, institutos, empresas. Eso es lo primero que yo hice. Ok, tuve una lista de ciudades y de institutos. Dije, bueno, ¿cuál es el que más me conviene? Tienes que evaluarlo, es algo que tienes que platicar contigo mismo y yo creo que también es algo que fundamentalmente tienes que hablarlo con tu familia y con las personas que te apoyan. ¿Por qué? Porque el día de mañana que algo llegue a suceder, que el plan no vaya de acuerdo a lo que habías planeado, estoy seguro que van a ser los primeros en que te apoyen. Entonces, platícalo con ellos y yo creo que siempre es importante pedirles un consejo. Después de ese proceso, pues digo, bueno, me parece que al menos para mí, para mi área y para continuar con mis estudios, la mejor opción es Monterrey. Para los que no conocen, Monterrey, pues bueno, está en Nuevo León, estado que colinda con Tamaulipas y Coahuila. Es una ciudad grande, es una ciudad que tiene más de 1 millón de personas, que ya si lo vemos como un área metropolitana, una zona conurbada, tiene más de 5 millones de personas. Y ojo, probablemente si digo Monterrey, es altamente probable que me esté refiriendo quizá a San Pedro, a San Nicolás, a Escobedo, a Guadalupe, a Juárez, a Podaca, a García. No sé, realmente te mentiría si te digo cuáles son los límites y dónde inicia esta zona metropolitana, pero sí es una ciudad muy grande, es una zona de mucho potencial de crecimiento industrial, de negocios, de emprendimiento. Es una ciudad que me gusta mucho, que tiene muchas cosas por hacer, muchos lugares a donde ir, pero que como todas las ciudades, pues bueno, evidentemente también tiene su contraparte. ¿Qué sería la contraparte que de pronto me haría pensar si está bien quedarse aquí o no? Para empezar, la contaminación es un tema que a mí sí me importa mucho, es una ciudad altamente contaminada. Recuerdo que en un par de ocasiones hacía investigaciones de qué tan contaminada estaba para el estudio de mi tesis y o había muchos días donde los puntos IMECA, que es el índice que tienen para revisar la calidad del aire, lo sobrepasaba por mucho. Entonces sí es un tema que al menos a mí sí me preocupa. No puedes hacer muchas actividades al aire libre. Tampoco somos pues la más contaminada del mundo hasta cierto punto. En algunas ocasiones sí lo llegó a hacer y fue algo impresionante cómo se veía la ciudad. Ese es un tema que sí nos interviene a todos, no es un punto nada más del gobierno, yo creo que es algo que todos deberíamos de cuidar. También otro punto que de pronto hace mucho ruido es pues el clima. El clima de Monterrey es un clima, si no me equivoco, semiárido cálido, muy parecido al clima de Ciudad Victoria. Y por lo mismo no fue tan duro el golpe. La verdad, hay oscilaciones térmicas enormes. Un día estás a 30 grados a las 12 del día y a las 8 de la noche puedes llegar a estar a 2 3 grados. Y esto ya me ha tocado, lo he vivido en carne propia. Y definitivamente es un tema a evaluar. Las ciudades con índices de calidad de vida más altos del mundo tienen también los mejores climas del mundo. Entonces sí te pone a pensar. Pero dije, va, que sea Monterrey. ¿Por qué decido esto? Porque es una ciudad que yo ya conocía, ya había tenido algunas interacciones aquí, ya había venido, tengo motivos importantes. Uno, tengo familia aquí, tengo unos tíos que viven en García. Y otro, y yo creo que fue el más importante, había una temporada donde veníamos mucho. Mi papá estuvo trabajando aquí en Monterrey, yo creo que casi 10 años durante la adolescencia de mi hermana y mía, lo cual no fue algo sencillo, pero pues bueno, como dice la frase muy común y coloquial, trabajo es trabajo. Afortunadamente nunca tuvimos que trabajar ni mi hermana ni yo para pagar escuela, para pagar ni siquiera nuestros gastos. Acepto que siempre estuvimos en una zona muy cómoda, en una zona privilegiada, que gracias al trabajo de mis papás nunca faltó algo. Quizá, y si de pronto me pongo a pensar qué pudo haber faltado,
Pudo haber sido el tiempo en familia, salir un poco más, pero la verdad creo que siempre lo entendí. Y lejos de entenderlo, comprendía el sacrificio que ellos estaban haciendo. Sacrificio que evidentemente lo hacían porque querían darnos una mejor calidad de vida, posiblemente una calidad mejor de la que ellos pudieron haber tenido. Y pues bueno, ¿cómo respondes a eso? Nada más te queda de dos, o ser buen hijo o ser buen estudiante. Sinceramente, no puedo aceptar que fui una. Yo creo que buen hijo está muy difícil que lo haya sido. Era muy inmaduro, soy hasta la fecha muy inmaduro. Creo que hago con comentarios inoportunos la mayor parte del tiempo. Pero pues bueno, creo que no maduramos hasta que no nos toca en cuenta propia vivir situaciones que nos llevan a polos distintos de lo que somos. Y te pongo un ejemplo. Hay un actor que me gusta mucho, que es Jim Carrey, que incluso no sé si lo conozcas por su película The True Showman. Es mi película, yo creo que mi top 3 de películas. Me encanta esta película. Es un personaje que tiene una increíble capacidad de ejecución, de versatilidad. Y hay una frase que creo que va muy ad hoc a lo que yo soy, a lo que he sido este último tiempo. Y él dice que madurar no significa ser una persona seria, mucho menos aburrida. Que madurar es poder bromear, sonreír como era niño, pero siempre recordando que tenemos responsabilidades. Y que aceptar que ya no lo somos, eso es lo más importante, aceptar que ya no somos unos niños, pero jamás olvidar lo que fuimos. Esta frase de verdad me gusta mucho porque define mucho de lo que soy y no sé si esté mal, no sé si esté bien, yo creo que cada quien tenemos una perspectiva diferente bajo diferentes panoramas, pero me encanta esta frase, sinceramente. Y la otra parte que te comento, pues era ser buen estudiante. Creo que esa sí lo fui, creo que cumplí con la mayor parte de lo que ellos me pedían. Básicamente para ser buen estudiante no te queda más que hacer lo que tienes que hacer y ya. No es tan complicado, no tienes que dedicarle 2, 3 horas extras al día, nada más hacerlo en tiempo y forma. Y sin duda alguna, la constancia en las cosas que hacemos, pues es la clave. Los pequeños esfuerzos diarios se convierten en la meta muy grande del día de mañana. Y para no ser tan larga la historia, esa es una de las principales razones por la que me voy a Monterrey. Yo ya había decidido, ya estaba el programa de maestría que quería, entonces todo se combinó para que esa fuera la ciudad a la que iba. El día que ya por fin decido que me voy a ir, a los primeros que les digo, pues, están mis papás y me preguntan, ¿y cómo le vamos a hacer? Yo creo que esa es la pregunta que la mayoría de los papás se hace cuando tus hijos deciden que quieren mudarse, que quieren ir a otra ciudad, que quieren continuar con sus estudios. Esto es más en los estudios. La verdad, cuando ya trabajas, pues ahí sí es cómo le voy a hacer. Ya cambia mucho la pregunta, ya es en singular. Y lo primero que les digo es, hay becas, hay un programa que me pueden becar, que me pueden pagar por estudiar, donde no tendría que pagar nada, solamente tengo que prepararme para el examen. Y sí, me preparé como consejo, compré las guías para esos exámenes. Si vas a una maestría, creo que es el Exani 3 y el de inglés es el EXI, el inglés sí es fundamental. Y un examen interno que hubo por parte de la maestría. Pasé todo el proceso, pasé los cursos, y después de ahí hay que esperar un proceso de selección. Hay que esperar si te dicen si quedaste, ¿no? Yo creo que esta parte nos ha pasado más de a uno y no nada más como estudiantes, también como profesionistas. Pasan 2, 3 días y dices, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me hablan? Yo me acuerdo que hablaba tantas veces a la universidad que en una ocasión sí me dijeron que por favor ya no hablara, que ellos me iban a dar respuesta. Pero se crea una ansiedad enorme por saber. Y es que es tan importante saber porque estoy seguro que si no tienes esa respuesta, porque a mí me pasó, no puedes continuar otros planes, no puedes hacer el plan B, el plan C. Hay gente que dice que tener muchos planes no es bueno, porque pierdes la atención en el plan principal, que es el plan A. Yo sinceramente creo que no es así, debes tener siempre planes, siempre debes tener 1 o 2 salidas extras por si el plan A no funciona. Y eso no quiere decir que no confíes en ti, tampoco quiere decir que no le tengas suficiente fe al plan, sino que considero que eres una persona inteligente que va a planear las cosas. Y una vez, creo que pasó un mes completo, un mes donde seguía pensando si me iba a quedar o me iba a ir dependiendo de la respuesta, porque si me quedaba, pues bueno, si quedaba en el programa de maestría, la opción era irme de inmediato. Y si no quedaba, tenía que replantear el plan, tenía que pensar si me quedaba en Victoria o si pensaba irme a trabajar. Y estaba difícil la decisión. Había ambos factores que podían ser tanto buenos como malos.
Porque, pues bueno, yo creo que mucha gente que está escuchando, algunos, saben lo difícil que es encontrar un trabajo. No es de la noche a la mañana, no es de un día, hay procesos muy largos, hasta de un mes o más. Entonces, una vez que me dicen que sí, pues bueno, ¿cuál fue el siguiente paso? Pues tienes que buscar a dónde llegar. Tienes que buscar una casa, tienes que buscar un lugar, una buena ubicación, un buen precio. A todo esto, esta maestría era pagada y afortunadamente y desafortunadamente a la vez, te explico por qué. Teníamos una beca donde no teníamos que pagar absolutamente nada de materias, de inscripción, absolutamente nada. Creo, si no me equivoco, como 1,000 pesos al semestre nada más. Era algo muy simbólico. Y además de esto, te daban una manutención mensual. La verdad, la manutención, a mi punto de vista, era muy poco. Eran 7,300 pesos y nunca se me va a olvidar ese número. Porque muchos de mis compañeros, yo de verdad veía la capacidad de administración que tenían. No es sencillo ser foráneo y mucho menos cuando tienes pocos recursos. A esto súmale que esta maestría tenía únicamente una cláusula. Si reprobabas una materia y reprobares abajo de un promedio de 80, te quitaban la beca y tenías que pagarla. Y si reprobabas otra materia, quedabas totalmente fuera del programa de maestría. Entonces, quieras o no, si cargabas con un poco de responsabilidad. Obviamente yo creo que no nada más yo lo hago, yo creo que hay mucha gente que lo hace. Cuando vas a un lugar que no es tu casa, que corres riesgos más grandes, pues vas por todo, dices, ya no hay vuelta atrás, o lo hago o lo hago. Ya no hay tanto margen de error. Afortunadamente, y yo creo que si algo malo hubiera pasado, si no hubiera pasado ese examen, si hubiera reprobado alguna materia, sin duda alguna mi familia siempre hubiera estado para mí, siempre me hubieran recibido con los brazos abiertos, buscando otra oportunidad. Y de repente de un día a otro se llega el día que ya te tienes que ir, que estás haciendo tu maleta, que empiezas a decir qué te llevas, qué no, qué zapatos, qué ropa, si piensas voy a regresar en 2 semanas, si regreso en un mes. Hay gente que le cuesta más regresar porque está más lejos. En mi caso, tuve la fortuna de estar cerca, a 3 horas aproximadamente, entonces podía ir en cualquier día, pero hay personas que no. Te empiezas a despedir de las personas que quieres, empiezas a ponerte un poco nostálgico también. Recuerdo perfectamente el día que me fui, creo que fue un 11 de junio del 2017, que ya era el día. Ya estaba en el autobús, viajé por camión y parece cliché, parece muy trillado, pero recuerdo haber abierto la ventana y haberme despedido de mi familia. Y sí fue muy triste porque dices, ya se acabó, o sea, ya pasé las últimas noches en mi casa, ya tuve las últimas cenas con todos juntos, ya pocas veces vamos a poder repetir estos momentos. Hay momentos muy precisos que empiezas a recordar cuando te vas, que yo me acuerdo que me fui con el nudo en la garganta, porque difícilmente los vas a volver a repetir. Pero yo me repetía, es parte de crecer, es parte de crecer, es parte de madurar también como persona. Y voy a cumplir un sueño porque quiero una mejor calidad de vida que no se acoplaba al lugar en donde estaba. Y es muy válido. Obviamente para todo esto yo ya había decidido dónde iba a estar, dónde iba a vivir. Es algo, pues es un proceso que sí tienes que ponderar, tienes que decidir, bueno, ubicación, precio, roomies, solo, libertad, privacidad, todo, estética, un lugar que te guste. Sí es algo que tienes que decidir muy bien y tienes que saber ponderar. Si no tienes tantos recursos, sí tienes que ver, aunque el lugar no te guste tanto, qué tan cerca está de donde tienes que ir normalmente. Y si tienes los recursos, pues bueno, un lugar que te guste, un lugar que te sientas cómodo. Yo te comparto que en los casi 3 años que tengo aquí en Monterrey, yo creo que he vivido como en 4 o 5 casas diferentes. La primera donde llegué, que fue pues mi primera experiencia lejos de casa, fue en casa de mis tíos. Mis tíos me abrieron las puertas de su casa con mucho gusto. Vivíamos en la colonia Náhuac, para los que son de San Nicolás, sabes que está muy cerca de la universidad. Yo me acuerdo que abría la ventana y prácticamente veía el instituto donde estaba, entonces no me costaba tanto, me costaba pues cosa de 10 minutos caminando. Al principio no me llevé el carro. Me acuerdo que mi papá me dijo que primero me aprendiera las calles, que me aprendiera a mover allá, lo cual se lo agradezco porque me hizo caminar mucho. Y caminaba a todos lados, o sea, me acuerdo que estaba aburrido, ya había acabado mis clases, o era fin de semana, y me iba caminando a la estación del metro, tomaba el metro, llegaba hasta el centro, ahí caminaba kilómetros, ahí
Y sí me pasó en alguna ocasión que tomé mal el metro, que me equivoqué de dirección y terminó, no me acuerdo dónde terminé, ni siquiera me acuerdo dónde era porque hasta eso me equivoqué de línea. Pero pues fue una vez de muchas veces que por no preguntar, y ahí está la importancia de hacer todo tipo de preguntas, pues no me acuerdo a dónde llegué. Al final llegué más tarde, llegué más noche, pero pues fueron muy contadas. También algo que sí hay que tener mucho en cuenta es, tienes que cuidar por dónde caminas, tienes que cuidar a los lugares donde vas. No se me olvida que en alguna ocasión fui a comprar unas galletas porque tenía mucha hambre y ya era noche y era lo que quería cenar, galletas con leche. Y al cruzar el puente que está sobre Avenida Universidad, por si lo ubicas, me acuerdo que llevaba en mi mochila dos computadoras, llevaba la mía y en ese entonces le había pedido a mi mamá la suya porque la mía no estaba funcionando muy bien. Entonces, recuerdo que malamente, y ahí sí fue mi culpa por haber juzgado, yo ya estaba subiendo, y iba sobre el cruce peatonal y vi que alguien también iba subiendo detrás de mí y sí me dio un poco de, pues, de miedo porque parecía alguien sospechoso y al mismo tiempo también vi que alguien venía por delante, que tenía una apariencia muy parecida y malamente, te repito, no hay que juzgar la apariencia, pero algo que es muy cierto es que siempre tenemos que ser precavidos, eso es de siempre. Entonces dije, si me llega a pasar algo, de todo corazón les voy a pedir que nada más me dejen respaldar la tesis y que se lleven lo que quieran. Al final, bueno, no pasó nada, pero sí fue una experiencia que sí me dio mucho miedo en su momento, como muchas otras. Pero la verdad es algo muy padre, conocí muchos lugares, conocí muchas personas y un tema bien importante aquí es a quién vas a tener de roomies, a quién vas a tener de amigos. En mi experiencia personal, la primera vez que viví, pues ya fuera de mi casa, viví, como te repito, en casa de mis tíos y nos dormíamos en el mismo cuarto tres primos. El que era el de la casa, otro primo y yo, que llegamos prácticamente al mismo tiempo. Un primo también llegó a estudiar la universidad, yo a estudiar la maestría. Y estaba muy bien, la verdad fue muy divertido vivir con ellos. Dentro de todo lo malo que te pudieran contar de vivir con roomies, de que se pelean, es cierto, eso es cierto. A veces dejaba algo en el refrigerador y me acuerdo que decía, me lo voy a cenar en la noche. Y regresaba y ya no estaba. Pero tampoco, pues bueno, de pronto todo es de todos, pero a la vez también tienes que cuidar tus cosas. En este caso es muy diferente porque era mi familia y me estaban dando todo y se los agradezco mucho. Me abrieron las puertas completamente, nunca me pidieron nada, lo cual sí estoy muy agradecido. Pero de pronto si dices, bueno, necesito mi espacio, necesito mi privacidad. A esto muchas veces también me pasó. Como todos teníamos horarios diferentes, tenía un primo que se levantaba a las 5:30, otro se levantaba a las 6, yo me levantaba como 7:30. Pero desde que se despierta el primero, pues prácticamente ya. O sea, se acabó tu hora de sueño, ya hay ruido de regadera, ya de que se está cambiando. Entonces, sí me acuerdo que en su momento, cuando yo me despertaba, ya no había nadie. Y regresaba a la casa y ya estaban, algunos a veces que llegaban muy tarde, ya estaban dormidos o ya estaban haciendo pues sus cosas, sus intereses. Y en este lapso, sí te sientes un poco solo, sí te pones a pensar, pues ya, o sea, realmente no hay nada tan cercano como tu familia directa. Pero bueno, fue una ocasión que yo creo que de pronto caemos en estos lapsos de nostalgia, de acordarnos de nuestra casa, de acordarnos de nuestro cuarto, de que lo teníamos todo estando allá y que llegamos a un lugar donde carecemos de muchas cosas que no tenemos. Y es un proceso, como dicen, todo cambio es difícil y todo cambio duele, sí, pero al final sabías que era para un bien. En resumen, sí la pasé muy bien. Es muy divertido, es una experiencia muy padre estar con personas que no conoces del todo, con las cuales compartes prácticamente todo. Se convierten casi, casi en tus hermanos. Y pues bueno, como todo, siempre cosas buenas, cosas malas, pero hay que rescatar siempre las buenas y aprender de las malas. Después de esto recuerdo que me toca vivir en una casa muy pequeña, muy, muy pequeña con mi papá porque se vino a trabajar acá a Monterrey y no teníamos a dónde llegar. Vaya, se cambió y para no estar molestando tampoco a mi familia, encontramos una casa literalmente de un día para otro que no me gustaba para nada, me hacía sentir muy incómodo, era muy reducido el espacio y esto, quieras o no, sí te afecta. Cuando tú buscas una casa, pues buscas un complemento de todo, como te lo comento, de ubicación, de estética, de comodidad, de precio. Esta tenía una muy mala pues relación beneficio-costo, por así decirlo.
pero fue un lapso muy corto de tiempo. Después se muda mi papá con mi mamá a otra casa, me quedo solo y cuando por fin dices, este es mi tiempo, es mi espacio y es mi privacidad y mi libertad, resulta que a veces esa libertad no te sirve de nada. No se me olvida que todos los días me levantaba a las 6 para ir a entrenar, estaba todo el día en la universidad, llegaba a las 10 de la noche. Lo único que haría era bañarme, cenar y dormirme. Si me preguntas, ¿disfrutas estar en esa casa? Ni siquiera tengo recuerdos de haber estado mucho tiempo ahí. Entonces, esa libertad, y yo creo que pasa mucho más en las ciudades grandes, donde tu tiempo es muy limitado, donde el tráfico sí es algo que a veces te quita muchas horas de tu día. Tu casa es prácticamente un hotel donde solamente llegas a dormir. Entonces es un punto también a ponderar, a decir, bueno, ¿cuánto le voy a invertir a un lugar donde no voy a estar mucho tiempo? Esto, bueno, después de un análisis de saber cuánto tiempo vas a estar. Y con todo esto, una de las partes más importantes de ser foráneo es tienes que aprender a administrarte. ¿Cuáles son mis gastos? Esa es la primera pregunta que te tienes que hacer. Fíjate bien en cuáles son tus gastos fijos, cuáles son los gastos que no tienes que hacer y los que sí tienes que hacer también por diversión. No concibo, y yo muchas veces me lo decía, si ya estoy aquí en una ciudad que no es la mía, con personas que no conozco muy bien, en una casa que a lo mejor que no me gusta tanto, ¿para qué me privo de otras cosas? ¿Para qué no me compro un libro, no me compro un café, no me compro lo que tú quieras, la comida que tú quieras? Date esos gustos también. Obviamente siempre pues viendo cuáles son tus gastos. Tienes que gastar en tu casa, en tu renta, en tu transporte, en tus servicios, en tus comidas, en todo. Siempre tienes que tener algo. Algunas veces me pasó que era finales de mes y traía 100 pesos. Incluso una vez, y no se me olvida, no traía nada, no traía ni siquiera para un refresco, no traía ni 10 pesos. Y claro que podía pedir a mis amigos, claro que podía pedir a mi familia, pero no quería pedirlo, de verdad quería aprender a administrarme. Y se me viene a la mente una frase de Robbie Williams. A lo mejor la has escuchado, es la frase que dice que una billetera vacía, un estómago hambriento y un corazón roto siempre te dan las mejores lecciones en la vida. Y de verdad creo que tiene mucha razón. Esas veces que no tenía nada, aprendí a valorar muchas cosas, aprendí a valorar lo que te da un amigo, la gente que sí está ahí para apoyarte. Pero bueno, esto y te lo digo, fue algo que quería vivir, no fue algo que no pudiera solucionar y tampoco fue algo que sé que hay personas que viven situaciones más complicadas, muchísimo más que yo, pero sí quería aprender un poquito. Cuando tienes esos gastos, tienes que aprender a administrarte. Y un consejo, creo que siempre es bueno tener una tarjeta, hacer un crédito para formar un historial y que el día de mañana te puedes sacar de un apuro. Si tú estás lejos de tu casa, creo que es importante tener pues este medio para poder sobrevivir también. Y si te llega a sobrar tu dinero, yo creo que es una muy buena idea poder ahorrarlo. Hay gente que no tiene la cultura, yo antes no tenía esta cultura de ahorrar y si tú tienes la cultura y quieres dar un paso más, inviértelo. Yo no soy la persona adecuada para hablarte de esto, yo no sé mucho. Hay mucha gente que está muy preparada, que sabe mucho, que hay muchos videos en YouTube, muchos webinars. Tómalos, de algo te van a servir y pues es una prospección a futuro al final de cuentas. Ya casi para concluir, hay un tema de ser foráneo que es el más importante para mí porque no incluye dinero, no incluye rentas, no incluye servicios, no incluye nada. Y este tema es los amigos que haces cuando eres foráneo. Un consejo muy personal es que hagas la mayor cantidad de amigos que puedas, haz tantos como puedas. Al final, el mismo tiempo va a ser el filtro para ver quién se queda y quién se va. Tienes que conocer mucha gente, tienes que experimentar cómo son. Al principio te va a pasar, al menos a mí me pasó, el primer día que vi a mis amigos, lo primero que pensé fue, ¿y estos quiénes son? O sea, ¿de dónde vienen? Jamás me imaginé relacionarme con personas así, porque no eran personas del tipo de amigos que yo estaba acostumbrado a tener. Sí soy muy selectivo en los amigos, porque siempre hago que pasen por un proceso muy largo de confianza, un proceso de conocerlos más. A ellos cuando los vi, hay una frase que me gusta mucho que dice que no confíes en un hombre hasta no conocer su casa. Eran personas que yo no conocía y que al final del día se hicieron muy buenos amigos. La verdad, como dicen, las apariencias se engañan.
Son personas que aprecio mucho, que me ayudaron bastante durante toda la maestría. Espero también haberlos ayudado y que conocí un poquito más de ellos. Uno era de Hermosillo, otro era de Colima y uno con el que más contacto tengo es de Tampico. Entonces, fueron personas que en su momento nos apoyamos mucho y que fuimos creciendo a la par. Entonces, aquí es la parte más importante. Tenemos que decidir quiénes van a ser nuestras amistades para diferentes cosas. Amistades para salir, amistades para estudiar, amistades para jugar, amistades para todo. Tienes que definir, yo creo que tengas los que tengas, tienes que definir quién es para cada cosa. Y si todos pueden acoplarse a todos, pues perfecto. Yo creo que es cuando encuentran un equilibrio en que se puede hacer todo, que no tienes que pues perder el enfoque, perder el interés en ciertas cosas para dedicárselo a otro. Y es que estos amigos al final del día se hacen tu familia, son las personas que sí están. Estás en una ciudad donde estás solo, donde no hay mucha gente y ellos van a ser quienes van a suplir ese espacio que pues de alguna manera estás dejando y que cada vez que vas a tu ciudad, y espero no equivocarme con esto, a mí me pasaba muchas veces, iba muy seguido, iba casi cada 2 semanas. Me acuerdo que sí era muy triste porque pues vas, todo pasa muy rápido, ves a las personas que tengas que ver, el día se te pasa volando, no dura nada, incluso llegas más cansado. Yo llegaba cansadísimo el lunes, a veces viajaba en domingo, a veces en lunes, y me acuerdo que siempre en el camino, o sea, sí me dolía, pensaba cosas qué pasa si les pasa algo, si no los vuelvo a ver, muchas cosas que pasan por tu cabeza, pero no es por ahí. El punto sí es tener nostalgia, sí es extrañarlos, pero siempre pensar hacia adelante, siempre pensar el por qué estamos haciendo esto. Creo que la experiencia más triste que tengo hasta ahorita fue haberme perdido un cumpleaños de mi papá. Afortunadamente mi mamá cumple en enero, entonces pues casi siempre me tocaban vacaciones. Ese cumpleaños de mi papá fue el cumpleaños, si no me equivoco, el primero cuando entré a la maestría, que no tenía dinero, no nos habían pagado porque nos pagaron casi 2 meses después. Yo decía, ¿qué le regalo? Mi mente no dejaba de pensar qué podía darle pues a una de las personas que se merece todo porque nunca falla, siempre me ha dado todo, igual que mi mamá. Y estaba tan triste que no le podía dar algo que dije, bueno, le voy a hacer una imagen. Le hice una imagen y le empecé a escribir un texto en un mensaje de WhatsApp. Y me acuerdo que mientras le escribía traía el nudo en la garganta, traía las lágrimas del saber que no estaba ahí, de que me estaba perdiendo muchos buenos momentos de estar, de darle un abrazo, de convivir con ellos, por estar pues haciendo mis sueños. Y como igual que todas las veces que me sentía mal, siempre me repetía, es para crecer, es para crecer, es para crecer y tengo que madurar en esto. Al final, pues bueno, a veces esos pequeños detalles, al menos ese que le di a mi papá, creo que le gustó mucho, creo que le gustó más que cualquier otro regalo que le hubiera dado, porque fue algo que realmente salió del corazón. Entonces, es parte, es difícil irte de tu casa, ir creciendo, ver que hasta respirar te cuesta, que todo tiene un precio, que tienes que pagarlo, que ya no va a haber alguien que te esté pagando todo, que te esté cubriendo, pero vale la pena. Sinceramente, vale mucho la pena porque es para ti. Y si quieres tener una familia, es para tu familia también. Hay un libro que no sé si has leído que se llama Fahrenheit 451, que tiene dos enseñanzas que me gustan mucho. Una es que dice que los errores agudizan la mente y que no hay que tener miedo de equivocarnos. No tengas miedo a que tu plan falle. Si te vas y no funciona, siempre tienes otra opción, siempre hay vuelta atrás. Y la segunda enseñanza que me deja este libro es un pasaje que tiene, que si lo has leído lo vas a recordar, que dice que durante la carretera antes se construían espectaculares anuncios que tenían como 20 pies, que son como 6 metros, y los hacían de esta altura porque los vehículos a los que estaban en esa época no podían recorrer más de 65 kilómetros por hora. Cuando fui avanzando el tiempo, pues los vehículos se fueron haciendo más y más rápidos cada vez. Entonces, menos era el tiempo que podían prestarle atención a este anuncio. ¿Qué fue lo que pasó? Y es una enseñanza bien simple, pero a la vez lo dice todo lo que engloba este podcast. ¿Qué se hizo? Los espectaculares los hicieron el doble de altos, los hicieron de 12 metros, de 40 pies,
Y así la gente podía verlos desde kilómetros de donde estaban. ¿Cuál es la enseñanza? Aquí tienes que cambiar. Hay decisiones que tenemos que tomar y pues si no estamos con el cambio nos vamos. Y tal y como dice Heráclito, lo único permanente, lo único que permanece constante siempre va a ser el cambio. Vamos a vivir en una sociedad donde todo va a estar cambiando, donde tenemos que adaptarnos a diferentes situaciones y que se va a poder. Sin duda alguna, se ha podido con todo. No hay algo tan grande como que no podamos hacerlo. Y lo más padre de todo es que siempre va a haber gente que nos apoye con todo esto. Y bueno, amigos, con esto concluyo este podcast. Creo que fue un poco más largo de lo que planeé, la verdad. Hubo muchos temas que me quedé corto y unos que creo que me explayé de más. Pero algo que quería compartir. Hay muchas anécdotas que me hubiera gustado contar, pero que hubieran tomado mucho tiempo. El ser foráneo es algo muy padre, pero a la vez muy nostálgico porque te recuerda tantas cosas, te recuerda de dónde vienes. Y creo que la parte más importante aquí es nunca olvidar de dónde venimos y siempre proyectar hacia dónde vamos. Y recuerda que todo llega a su tiempo. Diferente tiempo para ti, diferente tiempo para mí. En su momento va a llegar. Aprovecha tu etapa de ser foráneo, disfrútala, haz las cosas bien. Eres tu propio dueño, por así decirlo, tu propio tiempo, tu propia libertad. Disfrútala con mucha responsabilidad. Y pues bueno, amigos, hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharlo. Nos vemos el próximo miércoles. Que tengas una excelente semana y adiós.